bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estés teniendo un día maravilloso. Por mi parte, así lo es. Tuve un fin de semana maravilloso y es que mi hija cumplió 3 años y precisamente de esto se trata este video. Es un video muy diferente porque les quiero compartir la preparación de su fiesta de principio a fin, y es que todo lo hago yo en casa, o bueno, casi todo. Hoy les comparto cómo decoro mi casa, cómo hago el pastel o bizcocho o torta, no sé cómo le digan ustedes. También hago los cupcakes, también hago snacks, unos que son dulces, otros salados, cómo relleno la piñata, también las bebidas, en fin, todo este proceso de principio a fin. Y antes de empezar quiero aclarar, este video es solamente para darles ideas. Sé que en las redes sociales se pueden ver unas fiestas súper elegantes para los niños, súper prefabricadas, y bueno, se lo celebro, qué bonito, pero creo que hay algo muy mágico en hacerlo tú mismo, en saber que tu mamá te hizo el pastel, te hizo los cupcakes o los snacks, que te hizo la comidita para ese día. Al menos en mi caso así lo es. Me acuerdo cuando estaba creciendo, mi mamá nos hacía el pastel, lo preparaba ella, hacía muchísimas cosas en casa, y todos esos recuerdos son recuerdos que llevo en mí. Creo que han transformado mucho la persona que soy. En fin, eso es para inspirarlas y motivarlas a hacerlo. Las cosas hechas en casa se hacen con muchísimo amor y también se pueden ver muy hermosas. Y bueno, ya me inspiré a hablar de más, así que mejor empecemos. Y bueno, lo primero que siempre hago es poner a hornear el pastel, el bizcocho, la torta, como le quieran decir. Esta receta me pide por unos 350 Fahrenheit o 175 centígrados. Así que antes de empezar, precaliento el horno y empiezo a mezclar los ingredientes. El día de hoy estoy utilizando una mezcla lista para pasteles. Es esta de Betty Cooker, creo que es la marca. Nos ha ido muy bien en mi casa con esta, la amamos, la usamos bastante. Algún día me encantaría desarrollar mi propia mezcla casera para mis pasteles, pero bueno, hoy hay tanto por hacer que me facilita mucho la vida utilizar una mezcla lista. Sé que queda deliciosa, queda con la textura perfecta y estoy segura que a mis invitados les va a encantar. Por eso me fui con esta marca. Voy a hacer 2 o 3 círculos de estos de 8 pulgadas. Voy a hacer 2 de chocolate y 1 en el medio de vainilla. Sofía fue la que eligió su pastel de chocolate. Obviamente tenía que darle gusto a la cumpleañera, así que por eso dejé 2 partes de chocolate, una de vainilla en el medio, y la misma mezcla de vainilla me funcionó para hacer cupcakes. Hice un total de 12 cupcakes también. Podría decir que 2 cajitas de esta funcionan perfectamente para hacer tu pastel y también los cupcakes. Esto de hornear los pasteles o los cupcakes, recomiendo hacerlo la noche anterior, funciona mucho mejor. Si lo dejas la noche anterior, reposando toda la noche o dejándolo enfriar toda la noche. Yo no tuve tiempo de hacerlo, y es que si me ven con cara de cansada es porque estoy muy cansada, no pude dormir bien por mi bebé, así que por eso no pude hacerlo la noche anterior y me levanté temprano a hacerlo en la mañana, pero mucho más recomendado hacerlo en la noche. Y para los cupcakes me aseguro de llenarlos más o menos a unos 3/4 de la altura del cupcake, no completamente lleno ni a la mitad, sino unos 3/4, y así quedan, y ya quedan listos para meterlos al horno. El día de hoy horneo todo junto, los pasteles y también los cupcakes. No sé si profesionalmente se haga así, pero bueno, así lo hice yo. Obviamente los cupcakes, al ser más pequeños, iban a estar mucho más rápido, así que me aseguraba de medir bien mis tiempos. Puse un cronómetro de tiempo para asegurarme que no se me fueran a quemar, y con uno de estos palillitos me aseguraba de la textura. Hasta que no salía seca no lo sacaba. Y según mi experiencia, la poca experiencia que tengo horneando, nunca te guíes de los tiempos que dice la caja. Siempre ve a tu tiempo, siempre revisa con un palillito. Hasta que no salga seco, no lo saques. Dejo que medio se enfríen y luego los meto al refrigerador para acelerar el proceso de enfriado. Y mientras los pasteles se van enfriando, sigo con el próximo proyecto. Voy a tomar chocolate para derretir. Este es chocolate blanco, viene en estos circulitos y es bastante fácil derretirlo en el microondas, en la opción de derretir.
Nada más lo pongo por unos 2 minutos. En esta opción de derretir creo que es al 40% del poder que tenga el microondas. O si no, puedes irlo derritiendo poco a poco. Pones 10 segundos, paras, 10 segundos, paras. Lo vas revolviendo y así poco a poco. Es lo máximo este chocolate blanco para derretir, porque le puedes poner el color que tú quieras. Así va quedando. Y ahora que ya tengo el chocolate con la textura que quiero, si la quieres más líquido, pues le pones un poco más de tiempo en el microondas, o si lo quieres un poco más espeso, menos tiempo. Y ahora sí puedo empezar a crear los colores que quiero. Voy a añadir unas gotitas de colorante. Este color que quería acá es como un azul menta. A este le agregué 2 gotitas de azul y una gotita de verde. Esa mezcla me dio ese color azul o verde menta. Y también necesitaba chocolate que fuera de un color morado pastel. Esto sí fue mucho más difícil crearlo. Obviamente rojo y azul me da morado, pero pueden ser muchos tipos de morado. A la final no era el morado más bonito, pero funcionó muy bien con los colores de la fiesta. Que para ese año mi hija quería su fiesta de Gaby y la casa de muñeca, o Gaby's Dollhouse. Es esta muñequita de acá, a ella le encanta. Y los colores predominantes son el morado, el rosado y este azul o verde menta. Así que bueno, todos esos snacks empecé a decorarlos de estos colores. Y listo, una vez tengo el chocolate con los colores que quiero, voy a tomar estos pretzels. Son unos palitos crocantes con un poquito de sal alrededor. Esto es lo máximo porque este snack queda con esa combinación perfecta entre salado y dulce. Y me encanta también porque los niños lo agarran con la manito y se lo van comiendo. Es un snack muy divertido y me encantó esta idea. Lo que voy a hacer es poner cada uno de los palitos, le voy a ir dando vueltas, lo voy a bañar en este chocolate blanco que va a ser mi color base y los voy a poner así paraditos para que se vayan secando. No te preocupes si no quedan perfectamente bañados en el chocolate. Ese chocolate se va a ir esparciendo solito. Y bueno, también si no quedan perfectos, no importa. Esa es la idea, que queden bien divertidos. Que, no sé, que no queden perfectos. Me parece a mí más divertido a que queden perfectos. Pero bueno, esa es mi opinión. Una vez ya estén secos, los voy a transferir a este es papel encerado. Es vital que tengas ese papel. La primera vez que hizo estos pretzels fue hace un año para la fiesta de número 2 de mi hija, y déjenme decirle, no tenía este papel encerado y fue un gran error porque este chocolate queda totalmente pegado a la superficie que lo pongas, ya sea de madera o lo que sea. Y se me dañaron absolutamente todos los pretzels, quedaron pegados y quedaron quebrados porque la gente los quería retirar y no podía. En fin, no cometas ese error. Vital para este snack que consigas papel encerado. Y ahora sí viene la parte divertida, la hora de decorarlos. Puse cada uno de los chocolates que tenía, el azul y el morado, los puse en una manga individual a cada uno. Y a esa manga plástica o a esa bolsita plástica le hice un huequito con unas tijeras al final. Y listo, con esto empiezo a decorarlos. Primero puse el azul, hice como este diseño en zigzag, y el morado lo hago un zigzag un poco más abierto para que el azul se vea de fondo. Y también a lo último quise agregar este azúcar que es rosado, me pareció precioso, pero no sé, como que siento que no se veía tan bien, así que bueno, me contuve un poco con este azuquita. Y ahora con la misma idea voy a tomar estas Oreos que son blancas. Es mucho mejor utilizar las blancas, se van a ver muchísimo mejor, van a resaltar los colores que las Oreos que son comunes. Y voy a sumergir cada una de las galletas en el chocolate que me sobró. Las sumerjo a la mitad y las pongo también sobre papel encerado.
Para eso no hay ningún orden, simplemente la sumerjo, les doy un par de vueltas y listo al papel. Y la idea con estas galletas es también hacer diseños con los mismos colores, azul menta, morado y rosa. Especialmente me encantó estas chispas fucsias sobre este color menta de fondo, me pareció precioso, a los niños les encantaron. Y listo, así quedan estas galletas y los pretzels. No te preocupes si los diseños no te quedan perfecto en zigzag, si las rayas no te quedan perfectamente derechas. No importa, a la final todos los colores juntos y el diseño se va a ver bien bonito, se va a ver bien divertido. Y ahora vamos a decorar los cupcakes. Me aseguro primero que estén totalmente fríos, 100% fríos. Nunca los vayas a decorar si están calientes. Es un error que he hecho en el pasado y créanme, ha sido fatal. Se te derrite todo este frosting o todo este betún. Así que bueno, primero los enfríe muy bien y ahora voy a poner de la misma marca. Traje betún que era de vainilla, blanco normal. Le puse un poquito de colorante. Esta vez sí, este morado me encantó como quedó exactamente como mi suéter aquí, exactamente el color que quería, un moradito pastel. Y también hice un azul pastel, ya con la experiencia me salían los colores como lo quería. Y listo, a mi manga plástica o a mi bolsita plástica donde puse la crema, le agregué una de estas boquillas metálicas para decorar pasteles o cupcakes. Esto hace toda la diferencia para decorarlos encima. Yo quedé muy orgullosa de estos cupcakes, inclusive mi esposo dijo que parecían profesionales, que los hubiéramos comprado en una pastelería. Quedé súper orgullosa. Y así es como los decoro. Hago un círculo que termina en la parte de adentro. Y repetí el proceso con un azul pastel que también hice previamente. Para decorarlos agregué estos muñequitos que ya compré recortados, pero los puedes imprimir en una papelería y listo, o lo puedes imprimir en casa, recortarlos y ponérselo a los cupcakes. De esta manera haces que los cupcakes sean de cualquier temática que lo quieras. Y ahora sí, a lo importante, el pastel. Este fue un proceso en el que tuve que confiar muchísimo. Primero voy a poner la primera capa, que es la de chocolate. Le puse un poco de este frosting o betún, creo que también se le dicen. Y luego le puse la siguiente capa, que es la de vainilla. Y encima le puse de nuevo la siguiente capa de chocolate. I don't wanna fall in love like this, but I can't help to. Y no sé qué pasó con el pastel de vainilla, no sé si fue la desmoldada o la temperatura o no sé qué fue, pero como vieron se me estaba desmoronando y la verdad casi entro en pánico porque quedaban solamente un par de horas antes de que llegaran los invitados. Por eso esto es mejor hacerlo la noche anterior si puedes. En fin, seguí sin que me importara esto por ahora. Y a la final les prometo, el pastel quedó bonito. Recuerden que no soy una pastelera profesional, solamente soy una madre haciéndole el pastel a su hija para su fiesta. De todas maneras, a la que le tiene que gustar es a ella, y a mi hija le quedó encantando su pastel, así que la mamá quedó feliz. Y ahora aquí estoy haciendo estas caras porque este color quedó muy loco, no era lo que yo esperaba. Obviamente estaba buscando un verde menta, un color pastel, y salió un verde súper alegre, un agua marina, no sé qué sé yo, pero súper colorido. No era la idea, pero era un color bonito, así que de todas maneras seguí. Mi diseño es ponerle este verde agua marina alrededor de las paredes, encimita ponerle un color morado pastel, también ponerle un poco de chispas rosas y ponerle una nueva técnica que me dio por probar. Y es que imagínense, encima de todo que mis invitados están a 2 horas de llegar, me da por probar nuevas técnicas. Imagínense donde hubiera arruinado el pastel. Les prometo que hay que confiar en el proceso, a la final queda bonito. Bueno, no sé si bonito, pero seguro quedó muy
Y ahora para esta técnica de chorreado así sobre el pastel, que es la primera vez que la pruebo, voy a tomar un poquito de ese chocolate para derretir y lo voy a mezclar con crema de leche. Los pongo juntos a derretir en el microondas. Pongo primero 10 segundos, los miro, luego 10 segundos hasta que tenga la textura que quiero, que es una textura obviamente que sea líquida. Luego de esto también le agrego el color que quiero. La idea era que fuera un rosa pastel. Esto también se me subió muchísimo, quedó un fucsia súper eléctrico, súper alegre. De todas maneras, dentro de la paleta de color de mi fiesta, así que decidí seguir. Lo puse sobre una de estas mangas para decorar pasteles. Puedes también utilizar una bolsa plástica y le haces un pequeño agujero. Esto de ponerlo sobre un vaso de esta manera me ayuda muchísimo. Al principio, cuando estaba aprendiendo a decorar pasteles, no sabía que esta era la manera indicada, pero sí, ábrela muy bien y un vaso te ayuda muchísimo a soportarla. Y ahora sí, traigo esta mezcla sobre el pastel. La idea es que quede como chorreado o como dripping, que se está derritiendo encima del pastel. Y ya al tener estas paredes de color azul, este fucsia va a dar muchísimo contraste, así que siento que se ve muy divertido. No tiene que quedar perfecto, recuerden, esto es una fiesta para los niños. A la que le tiene que gustar es a mi hija y a ella le encantó, como lo dije. Y también me enfoqué muchísimo en la parte frontal del pastel, la parte que no tenía tantos errores, por decirlo así. Obviamente una parte del pastel se me estaba ya desmoronando, pero dejé esa parte para la parte de atrás. Lo más importante es la parte que se va a ver, así que por eso me enfoqué para dejarla bien bonita en el frente. Y también agregué este letrerito. Esto ya hace automáticamente que el pastel sea de Gaby, así eligiendo los colores de lo que tú quieras y agregándole un letrerito como este que tú misma puedes imprimir o mandar a imprimir en una papelería sobre cartulina. Lo pones sobre dos palillitos así, poniéndole estas cositas al pastel, ya automáticamente queda un pastel de lo que lo quieras. Y mientras yo hago todo esto en la cocina, mi esposo se encarga del arco de globos. Son bastante globos, así que los inflamos con este inflador eléctrico. Los infla todos y luego empieza a armar el arco. Y por aquí les quiero compartir cómo se ve el arco de globos de mi hija. Miren qué bello quedó, se ve demasiado profesional. Pueden creer que esto lo hacemos en casa. Y para armar el arco tengo 3 reglas. Obviamente puedes comprar todo el kit, que ya viene lista con la selección de globos y todo eso, que es lo que hice yo. Pero si lo quieres armar tú, tengo 3 reglas. La primera es elegir 3 colores y no salirte de ellos. Como pueden ver, hay morado, hay azul y hay rosa. Y también hay estos transparentes, pero bueno, esos no cuentan como entre los colores. Elegir 3 colores y no salirte de ellos te va a ayudar muchísimo a mantenerte como en la paleta de color de la fiesta, a que todo quede cohesivo. Acá los colores de Gaby son esos colores que mencioné. Lo que sí puedes hacer para darle dimensión es elegir diferentes tonalidades del mismo color. Por ejemplo, aquí tengo varios tipos de morado, no me salgo del morado. También tengo varios tipos de azul, uno más claro que el otro, no me salgo de ese tono de azul. Y también tengo algunas rosas, unas un poco más oscuras que las otras. Y la tercera regla para darle aún más dimensión es que todos los globos sean de diferentes tamaños, o al menos de 3 tamaños, unos grandes, unos medianos y unos pequeños. Eso le da un efecto precioso y se ve muchísimo más profesional, más divertido, en mi opinión. Una vez todos los globos están inflados, mi esposo puede empezar a ensamblarlos. Para esto se ponen en una cinta para globos. Es esta cinta que tiene estos agujeros. La idea es poner cada globo de manera opuesta al siguiente y así vas construyendo la cadena de globos hasta cubrir la distancia total que quieras cubrir. Yo quise que mi arco fuera esquineado, pero también puedes hacer un arco con los 2 lados del mismo tamaño o la forma que quieras, una S, en fin, como quieras. Recuerda que al igual que los snacks que hice, el pastel, los cupcakes, a todos se le pueden cambiar los colores y así hacer la fiesta de cumpleaños que quieras que sea. En un futuro me encantaría
aplicar todos estos tips a una fiesta de la jungla, por ejemplo, para mi bebé cuando cumpla 1 año, o en fin, en el futuro así seguiré aplicando. Lo único que tengo que hacer es cambiar uno de los colores y también estos pequeños muñequitos que agregué al pastel o a los cupcakes, o este aviso de feliz cumpleaños, y ya, de resto todo es replicable para cualquier tipo de fiesta que quieras. Y ahora estoy agregando un aviso de feliz cumpleaños y un mantel. El mantel no me parece tan importante, pero el aviso sí me parece un poco más importante. De esta manera tus invitados saben inmediatamente la temática de la fiesta, ahí mismo llegan. Pero bueno, obviamente no es inmediatamente necesario. Si no lo tienes también está bien. Ahora voy a empezar a armar estos pequeños detallitos o estas bolsitas con algunas curiosidades y unos dulces. Miren estos bolígrafos o lapiceros con esa cosita peludita al final, me parecieron preciosos para las chicas. Tenía algunas cosas para los niños, slime o pegatinas, algunas bolitas, en fin, curiosidades y algunos dulces. Y algo que me ayuda mucho es poner todos estos platos, cubiertos y servilletas, todo en la misma estación. De esta manera, tus invitados saben que todo lo que necesitan está ahí. Y para las bebidas siempre tengo limonada helada en un dispensador, me parece súper divertido para mis fiestas. Los niños sacan su limonada, los adultos, y todo el mundo sabe que ahí tiene su bebida lista y fría. Y por último, muy rápido, armé una piñata con el resto de los dulces y de las pequeñas curiosidades que había comprado. Lo que me había sobrado lo puse aquí. Y se me había olvidado que la piñata necesita confeti. Estos cuadritos de papel de varios colores no tenía, así que rápidamente conseguí un papel y empecé a hacer miles de cuadritos con tijeras súper rápido. En 1 minuto hice muchísimos, los metí aquí rápidamente y seguí en la fiesta. Era la primera vez que usábamos una piñata en nuestras fiestas y déjenme decirle, esta fue mi actividad favorita y también la actividad favorita de los niños. Fue demasiado divertido tener una de estas en la fiesta. Y listo, ya llega mi parte favorita. Aquí voy a poner todos los snacks que decoramos, los cupcakes del pastel, las sorpresas para los niños. Y lo único así de comida que compramos para los invitados es pizza, que es una de las comidas favoritas de Sofía. No te preocupes si las cosas no salen perfectas, a mí no me salieron perfectas para nada, pero todo al final, todo reunido en grupos y todo de los mismos colores y bien divertido, se va a ver bien bonito junto. Este es el lugar donde tomamos las fotos, obviamente aquí es donde se va a hacer el video cuando le estemos cantando el cumpleaños a mi hija. Es como ese lugar perfecto para tomarle las fotos de su fiesta, queda hermoso. Y este es el resultado final, ¿qué tal les parece? A mí me encantó cómo salió todo. Happy birthday to you. Happy birthday to Sophia. Happy birthday to you. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya regalado muchísimas ideas, que los motive a armarle sus propias fiestas a sus niños, a su esposo, al que quiera celebrarle. De verdad que hay algo demasiado mágico en todo esto, en hacerlo tú misma o hacerlo en familia, hacerlo ustedes mismos, decorarlo, se le pone muchísimo amor. Y como vieron con algunos tips, se puede ver muy elegante, muy profesional. Esas fotos con los niños les van a quedar preciosas, esos recuerdos van a durar para toda la vida. De nuevo, como te digo, no te preocupes si no tienes tiempo para hacer todo esto. Yo sé que muchas mamás trabajan, están muy cansadas, pero en este momento quiero inspirarte y motivarte a que al menos hagas algo, así sea solo el pastel o los cupcakes. Es súper fácil, de verdad se los prometo. Estos cupcakes me demoraron nada más 20 minutos en hacerse. Y también, como lo dije, todos estos tips se pueden adaptar a lo que tú quieras. Si es para un niño, lo único que tienes que hacer es cambiar los colores, cambiar las imágenes, cambiar de pronto lo que vayas a imprimir y listo. Se los aseguro, estos recuerdos con sus niños van a durar para toda la vida. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, pues eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Subo videos todas las semanas, así que no quiero que te pierdas de ninguno. Y bueno, no voy a hablar más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!